Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a una edición más de Identidades Paralelas. Y como siempre, nos acompaña Paco. Hola, buenas tardes. Hola muchachos, Irasami, Hugo, pues me da mucho gusto compartir con ustedes este foro. Y como por ahí se los habíamos mencionado en la pasada edición, tenemos algo preparado, algo muy interesante, Hugo. Así es, hola Irasami, hola Paco, y bueno, pues yo nuevamente me di a la tarea de salir a la calle para recuperar las diversas opiniones de toda la gente en nuestro tema del día de hoy, Irasami. Así es, hoy vamos a hablar acerca de los derechos del colectivo gay y cómo muchas veces ni siquiera conocemos los derechos, ni siquiera sabemos qué hacer, a dónde acudir, o hasta nos da miedo cuando hay alguna violación denunciar, ¿no? Esto no solamente si eres gay o no, si eres heterosexual, si sufres una violación, si sufres de un acoso, o sea, cómo nos da miedo como denunciar porque ni siquiera sabemos a dónde acudir, ¿no? Exactamente, desconocemos todo ese tipo de información, y para conocer un poquito más en este programa, pues tenemos un invitado muy especial. Pero antes, ¿qué les parece si vamos, Hugo, a lo que es el sondeo para ver qué comentarios te dijo por ahí la gente? Así es, claro que sí, vamos a ver todas las diversas opiniones de cada uno de ustedes. ¿Y tú, conoces los derechos del colectivo gay? El día de hoy vamos a conocer las diversas opiniones que la gente nos dará aquí en Identidades Paralelas. Y bueno, pues ya nos encontramos con Martín. Martín, quisiera saber tu opinión sobre los derechos del colectivo gay. Los derechos del colectivo gay. La verdad no había escuchado a este colectivo, pero creo que cualquier persona tiene derechos, ¿no? Y debe respetárselos. Y bueno, pues ya nos encontramos con Gloria. Gloria, quisiera saber tu opinión sobre los derechos de los gays. Tienen sus derechos, ¿no? A su sexualidad, no tenemos por qué discriminarlos, somos todos iguales. Hay igualdad de libertad, tenemos derecho a expresar cada quien los sentimientos, como tanto hombres como mujeres. Podemos ser iguales. Y bueno, pues ya nos encontramos con Antonio. Antonio, quisiera saber tu opinión sobre los derechos que actualmente tienen los gays. Bueno, pues sinceramente como que a mí este tema no me toma mucho irrelevante, pero no sé, o sea, simplemente yo respeto sus gustos. Alfredo, ¿me das tu opinión sobre los derechos de los gays, por favor? Pues que toda persona tiene derecho a ser feliz como mejor le plazca, ¿no? Bueno, es lo que pienso yo. Hombre, primero que nada. Héctor, quisiera preguntarte qué opinas sobre los derechos que actualmente tienen los gays. Igual que es muy libre y que igual son personas como uno, igual que gozan de derechos y gozan también de obligaciones. La libertad de expresión, la privacidad y la igualdad son los derechos que tienen los gays y también personas como tú y como yo. Esto fue el sondeo con Hugo aquí en Identidades Paralelas. Pues bien, regresamos a Identidades Paralelas y esta vez está con nosotros Beto Castillo de la organización Cada Vez Mejor, quien nos va a hablar más acerca de los derechos del colectivo gay. Buenas noches y bienvenido. buenas noches Irasami, buenas noches Paco, buenas noches allá en casita a todas y todos. Y pues sí, efectivamente, esto es un proyecto que se llama Cada Vez Mejor. Nos dedicamos a la orientación en torno a muchos sentidos, incluso orientación vocacional y claro que sí, a orientación en torno a los derechos humanos. Los derechos humanos son aquellas cosas a las que somos acreedores por el simple hecho de ser personas, de ser seres humanos. Desde que nacemos tenemos derechos, niños, abuelos, de todo, ¿no? Absolutamente de todo. Tenemos derecho al hogar, a la vida digna, a trabajar, a tener un hogar, a tener un nombre, a tener un apellido. Una relación. Claro. Pero, por ejemplo, Beto, yo te quisiera preguntar algo.
¿qué es lo que llega a suceder en esta organización? No sé si tú nos puedas explicar qué es lo que llega a suceder cuando de repente por ahí alguien infringe esos derechos, hay una violación, a dónde se puede recurrir una denuncia, etcétera. ¿Qué nos puedes comentar, Beto? Mira, durante toda la experiencia que tengo trabajando en torno a los derechos humanos, la mayoría de los delitos en torno a esto, las tipificaciones que se dan en torno a los derechos humanos, son por un menoscabamiento, por una negación a que yo te digo, una negación a un servicio, a que yo te digo, no, yo no te acredito en esta materia, yo no te doy trabajo porque eres homosexual, porque eres intersexual, porque eres transexual, porque eres de tez morena, porque eres de tez amarilla. Es cuando hay algo en nuestra personalidad, hay algo en nuestra identificación como seres humanos que a alguien más no le gusta y entonces dice, ¿sabes qué? Aquí le paramos y te niego el derecho. ¿Cuáles son los derechos gay reconocidos de la diversidad sexual? Dentro de la diversidad sexual, la comunidad LGBTTIQ+H, existen múltiples derechos, porque no son derechos diferentes, son los mismos derechos de cualquier ser humano. La diferencia es que no son reconocidos socialmente o no tan libremente. Por ejemplo, la ley de sociedades de convivencia. ¿A qué nos referimos con esto? Fue una iniciativa incluso pública a nivel nacional en todo el estado, donde decíamos nosotros, o sea, las personas, si tú nos estás negando la oportunidad de que hombres se casen con hombres y mujeres con mujeres, ¿qué va a pasar con esa seguridad social? ¿Qué va a pasar si, no sé, una mujer y otra mujer se casan y solo una trabaja? O sea, sí. El derecho a heredar, ¿no? El derecho a heredar. Si mi pareja muere, ¿qué va a pasar conmigo si yo no trabajo? Fíjate que, por ejemplo, hace 10 años, hace 13 años, me acuerdo, era algo muy recurrente, porque fue cuando empezaron a morir muchas de las parejas, cuando el VIH era el SIDA más bien, estaba en su apogeo, o los índices más altos, había muchos problemas por el derecho a heredar. Exactamente, y es entonces cuando decimos, ok, no hay matrimonio, pero debería de haber algo que nos ampare a nosotros las personas viviendo la diversidad jurídicamente, públicamente, donde yo si pierdo a mi pareja, también pueda ser acreedor de sus bienes en ese sentido. Claro, ¿no? Como cualquier matrimonio, ¿no? Exacto. ¿Cómo estamos en cuestión de leyes? Ahora sí, o sea, creo que sí hay una iniciativa de sociedades de convivencia. ¿Cómo va esa ley aquí en el estado? Mira, esa ley está parada desde hace años, hace aproximadamente 4, 5 o hasta más años que metimos esa propuesta. La aprobó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la aprobó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero todavía nos falta ver qué onda con los altos mandos, ¿no?, del gobierno, que son los que todavía no dan Ahorita paso. Jalisco acaba de aprobar una ley que no es de convivencia, pero es algo similar. Se pudiera a lo mejor adaptar o aplicar para que pudiera aplicar en el estado, sí, ¿no? Pero en realidad lo que nos está faltando es algo que nos está faltando hasta desde la perspectiva del matrimonio igualitario. Personas que se quieran casar. Si tuviéramos hombres que se quieren casar con hombres y mujeres que se quieren casar con mujeres, se hace un amparo ante la Suprema Corte y a través del amparo se tipifica porque lo aprobó la Suprema Corte desde el DF. Entonces ahí ya pasaría la ley. Pero entonces comprender con esto que no existe tal compromiso, entonces... Sí, pero o sea, sí existe compromiso y hay personas que hacen sus bodas simbólicas, pero es algo nuevo, algo a lo que le tienen miedo. No tendría que ver lo mucho que somos aquí en San Luis. O sea, que les dé miedo, por ejemplo, eso de, ¿Sí? o sea, de quererse casar realmente o avalarse jurídicamente. Sí, igual hay muchos puntos de vista, desde el hecho de me da miedo, desde el hecho de yo no quiero, o mi pareja es la que quiere y yo no quiero, e incluso el hecho de decir yo no necesito un papel para saber que estoy contigo, ¿no? Que también Pero es un después compromiso vienen mayor. estos problemas de que te digo, o sea, no puedes heredar, no puedes darle seguridad social, no puedes hacer trámites como adoptar, por ejemplo, ¿no? Exacto, porque no existe esa solidificación dentro de dos personas a nivel jurídico. Pues bien, estamos en Identidades Paralelas, estamos hablando acerca de los derechos del colectivo gay. Pues regresamos a Identidades Paralelas, estamos hablando de los derechos del colectivo gay. Y por ejemplo, hablando de estos derechos, me acuerdo que una vez hicimos un diagnóstico situacional y veíamos, por ejemplo, a las chicas trans nos niegan mucho el derecho a rentar. Por ejemplo, si quieres llegar a rentar una casa, nada más por tu aspecto, o sea, bueno, no hablamos del trabajo, nada más de rentar, ¿no? O sea, ¿qué hacer? ¿A dónde acudir? ¿Qué podemos hacer en estos casos?
Cuando se presenta una discriminación en torno a orientación sexual, identidad de género, color o lo que ustedes quieran, lo más recomendable es que asistan a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Está en Mariano Otero, en Tequis. Ahí están las 24 horas, los 365 días del año. Vas a llegar, primero te van a hacer unas preguntas de por qué es lo que estás aquí, qué te trajo aquí, como si fueras a consulta con el médico, y después ya te pasan directamente a una asesoría. Dentro de esa asesoría se ve hacia dónde se procede o hacia dónde se deriva. Si es con CONAPRED o si es ante la Cámara Nacional o se queda en la estatal. Sí, pero bueno, y por ejemplo, si yo, o sea, si en mi casa me niegan el derecho a la vivienda, nada más por mi orientación, ¿a dónde puedo acudir? También ahí puedes acudir, pero aquí interviene un poco más la CONAPRED. Van a querer involucrar otras instituciones del desarrollo y la familia, por no decir cuál. Y ahí es cuando empieza a haber varias distribuciones de cargos, y es donde te dicen, fuiste discriminado por esto, ¿estás completamente segura o seguro que fue por esto? Y tienes que empezar como que esa pequeña investigación, y es cuando se determina en qué lugar se queda esa situación y cómo procede, porque incluso hay situaciones en las que se transgrede incluso el nivel familiar, que viene desde antes, y se pueden hacer muchísimas cosas y muchísimo trabajo en torno a la familia. ¿Opinas que, por ejemplo, en este caso sería muy importante los derechos para la persona gay? Es importante que todas las personas conozcamos nuestros derechos para así saberlos hacer valer. Lamentablemente, perdón Beto, hay muchas personas que no lo saben, ¿no? Entonces comienzan por ahí a haber situaciones que involucran, inclusive llegan hasta la violencia, a la discriminación, etcétera, ¿no? Yo te tengo una pregunta, ¿qué opinión me das, por ejemplo, de las parejas gay? ¿Qué tan buenos padres pueden llegar a ser? Y no sé si pueda haber un derecho que pueda avalar ese gusto, ¿no? De que yo vivo con mi pareja, pero estoy pensando en tener un hijo, en una adopción. Mira, para empezar, todas las personas tenemos el derecho universal de las personas, de los seres humanos, a una familia, a ser aceptados, a formar a la familia con quien nosotros queramos en las condiciones que queramos. En torno a la adopción, hay una sutil pero gigantesca diferencia entre personas que, no sé, un hombre y una mujer que tienen relaciones sexuales, falló el método, se embarazó la chava, querían un hijo o lo que fuera, a una persona que adopta un hijo o renta un vientre, alquila un vientre, porque son personas que estaban preparadas y predispuestas a tener un hijo o una hija, a diferencia de alguien que le falló el método, alguien que no se cuidó o simplemente salió embarazada la chica, ¿no? Es una gran diferencia porque ellos y ellas ya se estarían preparando a esa situación. Sí, claro. Bueno, pues ahí está la respuesta. Cuando ya se ha vivido tiempo y existe el concubinato, ¿qué es lo que puede llegar a suceder con esa relación? Al momento de que ya pasaron, no sé, 10 años, 15 años, y ¿sabes qué? Como que ya conocí a otra persona, estoy más interesada. ¿Qué llegaría a suceder ahí? Ahí también podría entrar el derecho colectivo. No es tanto en torno a los derechos humanos, pero sí hay leyes que ya están tipificadas en torno a la pérdida de tiempo y este sentido, y bajo el concubinato entre matrimonio igualitario. No recuerdo si es en Yucatán, en Nayarit, en un lugar de por allá, no sé en qué estado específicamente, pero sí hay un concubinato tipificado. Pero no aplica aquí en San Luis. No, aquí en San Luis no. Es increíble que tengamos por ejemplo, la voluntad anticipada, pero no tengamos matrimonio igualitario ni sociedades de convivencia. Es algo verdaderamente increíble. ¿Qué es la voluntad anticipada? La voluntad anticipada es cuando tienes tú un familiar o tú misma persona y estás en una etapa terminal por la enfermedad que quieras, puedes firmar un documento en el que tú digas cuándo quieres morir y en qué condiciones. Se aplica mucho cuando estamos hablando de pacientes con SIDA. Sí, por ejemplo, aquí se ha elaborado eso también con personas en fase C3, en fase terminal del SIDA, como comúnmente se conoce. Bueno, mira, Sammy, pues no sé qué te esté pareciendo a ti. Todo este tema, la verdad, es muy extenso. Es muy importante que pues, las personas conozcan, ¿no?, los derechos y hasta dónde se pueden respaldar, ¿no? Sí, muchas veces lo que mencionamos, la desinformación, ¿no?, la falta de interés, como día a día vivimos con violencia o se nos violentan nuestros derechos y ni siquiera sabemos a dónde acudir, qué hacer. No sabemos dónde si aplica la CONAPRED o para qué es la Comisión Estatal de Derechos Humanos o la Comisión Nacional, ¿no? O sea, muchas veces esto como que nos quedan estas lagunas, ¿no, Beto?
Sí, incluso mucha gente va a decir que tus derechos terminan donde empiezan los del otro, cuando realmente no es tanto por ahí, sino tus derechos terminan cuando estás agrediendo a otra persona, cuando estás violentando de diferentes maneras a otra persona que también tiene derecho y no tiene el derecho a ser violentado. Denunciar, lo importante que es denunciar. Por ejemplo, yo me acuerdo, no sé ahora, desconozco muy bien cómo están las denuncias, pero antes solamente existía en la Comisión Estatal de Derechos Humanos por ahí del 99 una denuncia, ¿no?, que habíamos hecho de violentación a personas que eran VIH. O sea, estamos hablando que de hace 1000 años, o sea, no sé cómo haya seguido esta onda de denuncia, pero que es importante tener esa conciencia de decirlo, para que, o sea, no tanto para que te respeten tus derechos, pero más para que la demás gente se concientice y que no vuelva a pasar, ¿no? Claro que sí, incluso la psicología de masas, ¿no? Haz algo para que las demás personas empiecen a hacer algo también. Creo que eso es muy importante porque creo que de ahí viene el poder tener mayor injerencia o que sirva de algo. Por ejemplo, las marchas que se han organizado, que nos demos cuenta que el colectivo es amplio y poder ganar más terrenos, ¿no? Claro que sí, incluso a través de esta clase de eventos empoderamos a las personas, las visibilizamos y sobre todo exponemos a la sociedad al medio para así generar tolerancia y evitar la discriminación y la violencia. Siempre les he dicho, los derechos no se otorgan, los derechos se conquistan, y es algo como muy importante. Bueno, pues por ahí nos queda claro que hay muchas cosas que conocer. Yo creo que podemos encontrarlo más en tu página, ¿no? Por ahí para checar bien lo importante que es. Beto, a mí me dio mucho gusto tenerte como invitado. Créeme que hoy pues muchas personas se nos aclaró algunas dudas que llegamos a tener. No sé en lo personal, dirás a mí, ¿a ti qué te llevó todo esto del derecho al colectivo? Pues conocer un poco más y más, acercarnos más a Beto. Dinos bien dónde podemos localizar, dónde te podemos encontrar, y tus redes sociales, que son muchas. Claro que sí, pueden buscar. Pregúntale a Beto. Exactamente, puedes buscar www.cadavezmejor.org. Ahí te va a dar la liga a la mayoría de las páginas en las que me encuentras. Está el grupo de Facebook Pregúntale a Beto, dudas en torno a relaciones sexuales, orientación sexual, identidad de género, VIH y derechos humanos. En Códice también estoy ahí coordinando el área de salud sexual. Incluso me encuentran en la Casa de la Caridad Hogar del Migrante, donde también realizamos pruebas de VIH. Pueden contactarme directamente, pruebas de VIH, las 24 horas del día, los 365 días del año. Orientación, de hecho mi trabajo en sí es la consejería sexual y el abordaje en derechos humanos. Pues mucho trabajo, Beto, enhorabuena, gracias por darnos este espacio dentro de tu agenda y pues aquí, ojalá que no sea la primera ni la última vez. Gracias, igualmente. ¿Qué te pareció acerca de lo que conocimos acerca de los derechos humanos con Beto? Y qué fue lo que, coincidía con lo que te decía la gente. Fíjate que me pareció muy interesante. Realmente yo no conocía tanto acerca del tema. Algo que me llamó mucho la atención en la gente es que hubo personas que me decían que no sabían que habían derechos para los gays. Eso me pareció pues muy malo, porque realmente creo que todos, sean o no sean gays, merecemos y tenemos esos derechos. Y tenemos que vivir con un trato igualitario, ¿no? O sea, y muchas de las veces, o lo que yo te decía, el día a día o en nuestra vida cotidiana se empiezan a violentar esos derechos, inclusive desde las casas, desde la familia, que es donde empieza. Ahí es donde comienza todo ese problema, pero bueno, muchachos, pues ahora ya aprendimos y conocimos un poquito más acerca de ese derecho colectivo para la persona gay, y lo mejor, que también encontramos muchas organizaciones y asociaciones que están dispuestas siempre a ayudarnos, ¿no? Para evitar, pues por ahí la violación o algo más que vaya a ser más peligroso, ¿no? Y que las podemos vincular a través de la página. Dinos cuál es la página. Así es, la página de Facebook, para que nos sigan, señoras y señores, es Identidades Paralelas. Denle me gusta y pueden ver absolutamente todo lo que tenemos preparado para todos ustedes. Pues bien, no nos queda más que despedirnos, y recuerden, nos vemos en la próxima edición de Identidades Paralelas. Gracias.